En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 29 de noviembre de 2023. Hoy se celebraba ese acto, esa solemne apertura de las Cortes que dan el pistoletazo de salida a una nueva legislatura que, como bien saben ustedes, estará de nuevo presidida por Pedro Sánchez, que será el presidente del gobierno español. Lo llamativo de esta sesión, que generalmente, pues bueno, pasa sin pena ni gloria, cada uno cuenta sus discursos y poco más. La gran diferencia, la diferencia con lo que venía siendo habitual, con un acto institucional, es que la que es presidente del gobierno, presidente del Congreso, en este caso Francis Armengol, ya saben que es del Partido Socialista, como a lo largo de la historia ha habido del Partido Socialista y del Partido Popular, nunca antes se había escuchado un mitin. Ya ocurrió, y también lo comentamos aquí, en la jura de la Constitución de la princesa Leonor, que fue un discurso que claramente era ideológico. Está muy bien que uno sea de un partido o de otro, pero su función, su papel, es institucional. Todo eso se ha roto dentro de este proceso en el que nos hallamos, en la que ya no hay ningún tipo de respeto, las formas no importan, y aquí, pues bueno, se trata de arrasar con todo lo que hasta ahora había sido las buenas costumbres. Y es que el presidente del Congreso no hacía un mitin político, sino que hacía un discurso institucional. Porque a fin de cuentas, Armengol representa, aunque a algunos les cuesta creer, la tercera autoridad del Estado. Está el jefe del Estado, que es el rey, el presidente del gobierno, y la tercera autoridad es esta señora. Que sí, que ya es denigrante que hayamos llegado a este nivel, pero no deja de representar a una institución. Sin embargo, ha decidido hacer un mitin político y esto ha generado un gran revuelo. Tanto es así que no han aplaudido ni el Partido Popular ni Vox ese discurso, y entonces las terminales mediáticas del sanchismo estaban diciendo, fíjate qué falta de decoro. Bueno, la falta de decoro, la de Armengol. Escuchen con atención alguna de las partes de ese discurso infame. A lo largo de la historia de nuestra democracia, en esta Asamblea Legislativa se ha conseguido ampliar derechos y mejorar la vida de las personas, guiados siempre por nuestra Carta Magna. Me van a permitir que enumere solo algunas de las medidas históricas que nos han llevado a ser el país que hoy somos. La Ley General de Sanidad, de mi querido y añorado Ernest Lluch, la Ley del Divorcio, la despenalización del aborto o la igualdad para la ley efectiva la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la ley de pensiones no contributivas, la supresión del servicio militar obligatorio, el matrimonio igualitario, la ley de la dependencia, el ingreso mínimo vital o la ley de eutanasia, que han supuesto más derechos para todos y para todas. O la ley del cambio climático y transición energética, que nos ha situado como un referente, afrontando una necesidad y convirtiéndola en una oportunidad para desarrollar una industria de futuro. Esa es la verdadera política útil y la única huella que tenemos que dejar en nuestra sociedad. Progreso social y avances. Bueno, no crean, se expresa peor en mallorquín, que alguno dirá, bueno, en mallorquín hablará bien. No. Es todavía peor. Pero algunos detalles. Habla de derechos como, por ejemplo, el aborto, que esto será un tema discutible, pero llamar a esto derecho empezamos mal. Luego habla de la ley de igualdad, una ley que lo que ha supuesto de facto es todo lo contrario de lo que presumen. Hay una discriminación permanente, legal, como ustedes quieran, hacia los hombres. Lo que llaman discriminación positiva. La imposición, que esto el Partido Popular está muy bien que no aplauda, pero que se lo haga mirar, porque ellos votaron a favor y la defienden y la mantienen. Y lo que supone es que por cuotas tiene que haber X mujeres y X hombres, sin importar cuál es su verdadero valor, que es de lo que tendríamos que estar hablando. Oiga, ¿usted es válido para hacer su trabajo? ¿Sí o no? Independientemente de cuál sea su sexo, su raza, su religión, lo que usted quiera. Esto no es lo que hace la ley de igualdad, sino todo lo contrario. El ingreso mínimo vital, que es esta manera, no sé si ustedes recuerdan en campaña cuando Yolanda Díaz decía, no, nosotros proponemos una renta universal. Esto se supone que es un derecho que por supuesto tiene que pagar alguien. Ese alguien es el trabajador.
es el contribuyente, que paga al vago en numerosas ocasiones su manutención. Considerar esto un derecho, pues en fin, es bastante discutible. Ya luego lo del cambio climático es que a uno le da la risa. Somos unos referentes, sí, unos referentes en cómo ver cómo se ha empobrecido la población, entre otras cuestiones, gracias a las políticas verdes, que hace que paguemos la factura de la luz más cara de nuestra historia y que, por supuesto, priva de numerosas libertades a los ciudadanos. Bueno, pues esta retahíla, nos podríamos poner con cada cosa que ha dicho prácticamente, esta retahíla es el discurso, insisto, que debería ser institucional y, sin embargo, lo ha convertido en un mitin. Pero para concluir, lo que llevan ustedes escuchando durante tantísimas semanas, la legitimidad, terrible legitimidad de las urnas. Y debemos serlo también de lo que sucede en nuestra propia casa. Hemos afrontado un momento complejo. La formación del nuevo gobierno ha necesitado de tiempo, diálogo, negociación y toma de decisiones. La decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio. Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones. Poco menos que haciendo una regañina. No se pueden cuestionar los valores democráticos. Bueno, no es que no se cuestionen, directamente se rechazan, al menos por mi parte. Ese terrible fundamento en el que somos una mayoría, estamos legitimados por las urnas y esto es lo que ha salido de la voluntad popular. Sí, ¿y qué? Eso no implica que uno tenga que estar de acuerdo o incluso que no lo pueda cuestionar. Es más, se debe cuestionar. Porque esta mayoría parlamentaria que ha surgido efectivamente de las urnas, lo que pone en cuestión es muchísimos años, que ahora la transición sé que está muy mal vista, de procesos en los que sí, bueno, había diferentes gobiernos, pero siempre sustentados en unos pilares, que el Partido Socialista ha erradicado por completo. Ahora escucharemos a Su Majestad el Rey parte de su discurso. Pero bueno, este mitin, esta barbarie de la legitimidad de las urnas que ha dado Armengol, escucharla es suficiente para mostrarse contrario, ya ni siquiera cuestionar esto del fundamento democrático. Las respuestas, escuchamos a Alberto Núñez Feijóo cuando ha explicado por qué no aplaudía su bancada el discurso. La presidenta del Congreso. Lo volveríamos a hacer, es lamentable, y le aseguro que no nos gusta tomar esta decisión, pero cuando la presidenta del Congreso no es la presidenta de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos y simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso. Hemos estado respetuosos, pero aplaudir esta provocación nos parece absolutamente inadecuado. Insisto, es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida. Pero ¿qué les ha parecido más impactante de ese discurso? Gracias. Lo dejaba bastante claro, las razones evidentes por las que el Partido Popular se negaba a aplaudir. Repito, también Vox ha hecho lo propio. Y escuchamos a Santiago Abascal, que es lo que decía en este día tan importante. Comienza una legislatura programada para la liquidación del Estado de Derecho en España y que nace de un pacto ilegal con prófugos de la justicia y con todos los enemigos declarados de la unidad nacional y de la legalidad constitucional en España. Nuestras palabras contra este acuerdo de investidura durante estas últimas semanas no han sido retórica. Creemos firmemente que estamos, como ha sido denunciado por otras muchas personas y por muchos colectivos, ante un intento de abolición del Estado de Derecho, del principio del fin de la democracia y ante la supresión del Poder Judicial. Y por lo tanto que estamos ante un golpe al Estado y ante un golpe a la nación. Y por lo tanto Vox va a actuar en consecuencia. Nosotros no vamos a ser cómplices de ninguna manera de un gobierno que nace de un acto de corrupción. Estas son las palabras de Santiago Abascal. Lo más relevante, yo no usaría, entiendo, bueno, Vox obviamente hace cada uno hace lo que le da la gana, pero no deberían usar tanto el término legalista. Entre otras cosas, porque cuando la amnistía se aprueba, si se aprueba, se hará por vías legales. Igual que Sánchez, por mucho que nos duela, ha accedido al poder de forma legal.
La clave, que lo dice Abascal, es el golpe a la nación. Eso es lo grave. Lo otro también, ¿eh? Pero lo más grave es esto. Por eso utilizar el término ilegal, pues, ¿yo qué quieren que les diga? Primero vamos a ver cómo ese proceso se va a hacer de forma legal. Y repito, Sánchez ha alcanzado el poder de forma legal. Se puede cuestionar qué es lo que se debe, si quieren ustedes, las formas, el engaño, la mentira continua, la falta de escrúpulos, la falta de moral, de pactar con estos socios que, por cierto, Bildu, Esquerra y Junts no han acudido, porque es que venía el rey. Y algún que otro despistado está diciendo que mejor que el rey se vaya. Bueno, tampoco nos pongamos así. Si creen que no se puede estar peor, imaginen una república, imaginen a Pedro Sánchez jefe del Estado, que es lo que tendríamos, ¿eh? No lo duden. Vamos a escuchar el mensaje del rey, que sí que ha sido institucional. Algunos dicen, es que no ha dicho, hombre, que el rey no representa ningún partido político y no debe representar a ningún partido político ni ninguna ideología. Ha hecho un discurso institucional en el que hay claves, unas de ellas también nos dan la pista de por qué el término de la legalidad conviene no usarlo. Escuchamos. Aquel momento histórico es una constante fuente de motivación porque representa el espíritu más noble en el ejercicio de la política. Reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia. Sí es, en cambio, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española, la Constitución. Y por ello debemos honrar su espíritu, respetarla y cumplirla, para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho. 3 dimensiones de nuestro Estado que, como señalé ante estas mismas cámaras en la apertura de la legislatura anterior, son los 3 pilares esenciales, inseparables e indisociables entre sí de una misma realidad histórica y política que es España y que garantizan nuestra convivencia colectiva. Aparte de la última frase, desde luego rescatable, cuando dice honrar el espíritu de esa Constitución, porque aquí hay un problema con la Constitución, que no lo vamos a negar, eso está muy bien. Porque ese espíritu era el espíritu de la concordia, el espíritu de ponerse de acuerdo los distintos, que supuso un gran esfuerzo. Eso sí que hay que honrarlo. Y que había cosas que eran incuestionables, como la unidad nacional. Todo eso, con el paso de las décadas, hemos visto que se ha ido poco a poco laminando y ahora lo que nos enfrentamos es amenazas de referéndums, la amnistía y que los que quieren romper la nación son los que la gobiernan. Un disparate impropio de cualquier país. De hecho, esto sí que es una anomalía. No tanto los movimientos secesionistas, todos los países generalmente tienen este tipo de movimientos, están en Francia, están en Alemania. Sin embargo, la gran anomalía es que estos son los que gobiernan la nación. Esa es la anomalía. Ahora, el espíritu de la Constitución, sí, hay que defenderlo. Ahora bien, cuando hablamos de la Constitución, no hay que, repito, olvidar, y por eso no conviene utilizar el término legal, que ¿qué es lo que vamos a vivir? Pues la amnistía se presentará, se aprobará de forma mayoritaria por el Congreso y el que en última instancia dictaminará si esto es legal o no será el Tribunal Constitucional. Y ya sabemos quiénes están en el Tribunal Constitucional y ya sabemos lo que van a decir. ¿Eso se hace de forma ilegal? No. Y ahí está el problema. La Constitución permite que se pueda retorcer, como ha hecho Pedro Sánchez, para llegar a ese extremo. Sí, los padres fundadores, ¿cómo iban a imaginar que los españoles iban a votar a esta gente? Pues sí, difícil. Pero no olvidemos que esto es un problema que tiene la Constitución, que no estaba bien limitada y que permitía, si te encontrabas un tipo sin escrúpulos como el señor Sánchez, llegar hasta donde vamos a llegar. Y la amnistía se aprobará de forma legal. Por eso conviene no criticarla por una cuestión de legalidad o no, porque es que dentro de muy poco te vas a quedar sin argumentos, sino criticarla por lo que supone, que es lo grave. Pero bueno, también el rey acababa su discurso diciendo esto. La regularidad de este acto a lo largo de nuestra vida democrática
no le priva de su sentido constitucional, pues es expresión del vínculo de la Corona con las Cortes Generales y entre sus respectivas funciones. Para las Cortes Generales, representar al pueblo español, titular de la soberanía nacional. Para la Corona, simbolizar la unidad de España y su permanencia. Pues ahí está la clave. Las Cortes representar lo que sale de esas fétidas urnas, pero la Corona lo que representa es la unidad de España. Y esto conviene no olvidarlo. Ahora que hay muchos despistados que creen que no vale para nada el rey. No culpen al rey de lo que ha hecho el pueblo español, de lo que ha metido en las Cortes, que es ahí, como bien decía, lo que representa la voluntad de los ciudadanos. Mientras que él lo que representa es la unidad de España. Y eso va a seguir siendo así siempre y cuando, y esto también dentro de, no sé si unos meses o unos años, tampoco mucho, comenzaremos a escuchar voces de reformas constituyentes y, por supuesto, de referéndums. Porque qué injusto es que el monarca no haya sido votado por ese mismo pueblo que ha permitido que Armengol, Sánchez y todos los demás estén ahora gobernando la nación. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo dudas. Prefiero al rey no votado por nadie que al Sánchez votado por millones de españoles. ¡Comenzamos! Ya recibimos una noche más a nuestro querido Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Bien, Jano, normal. ¿Normal? Sí, normal. No está, sí, no normal. está Sí, hoy no tengo nada que decirte porque vas igual que siempre con tu jersey habitual. Es miércoles, ya hay ganas de fin de semana, así que si quieres me pongo ya directamente a hablar de las noticias. Como estamos con miércoles y ya ganas de acabar, vamos con las noticias. Vamos a hablar de las noticias del día, que hay pocas. La actualidad hoy ha estado centrada en la editorial de Jano. No es su editorial, sino en lo que ha hablado Jano. En su editorial, obviamente. Todavía no tenemos esa influencia. Todo se andará. Todo se andará. Algún día en el Congreso hablarán de los editoriales que se hacen en Biguán, cuidado. Eso es. Pero de momento no. Pero si te parece, vamos a hablar de Puigdemont. Y es que el prófugo de la justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont, bueno, pues fíjense, porque ahora se abre a pactar una moción de censura con el mismísimo Partido Popular, si el Partido Socialista, pues obviamente no cumple lo acordado con los secesionistas durante la recién estrenada legislatura de Pedro Sánchez. Esta información la ha publicado el diario estadounidense Político y dice que el expresidente de la Generalitat se encontró este martes con Manfred Weber, que es el líder del Partido Popular Europeo, y que allí, bueno, pues charlaron sobre la posibilidad de que Junts y el PP de Feijóo pudieran votar juntos contra el gobierno de Sánchez. Una información que, eso sí, ya han confirmado fuentes desde el Partido Popular Europeo. El hecho, además, se produce a la vez que se conoce, Jano, la fecha de la primera reunión entre el PSOE y Junts con un verificador internacional que de momento pues nadie conoce. Sería este sábado 2 de diciembre en Ginebra, en Suiza. Santos Cerdán, que será el encargado de esta reunión, comparecía de esta manera ante los periodistas antes de entrar en el Congreso de los Diputados esta mañana. ¿Qué esperan de la reunión? Es una reunión de trabajo. ¿Y quién va a ser el verificador? Es una reunión de trabajo, nada más. Por favor, anunciamos cuando hicimos el acuerdo que iba a haber reuniones de este tipo. No es la primera ni va a ser la última. Por lo tanto, no hay que darle más importancia a una reunión de trabajo. Pero es la primera, será el sábado. Le quita importancia a Santos Cerdán, claro. Incluso se le veía como nervioso, tenso. Es como normal que te pregunten los periodistas sobre esta reunión con Puigdemont. Sí, no, pero de aquí lo que se trata es que no se entere nadie. Claro. Intentar que, no, esto es una reunión de trabajo, una reunión de trabajo. No, una reunión de a ver cómo destrozamos la nación española, que es una cosa diferente. No, y viendo justo que hoy Puigdemont amenaza. Pero eso, de verdad, o sea, no sé si ustedes recuerdan cuando Puigdemont, hace nada, antes de las elecciones, y también ¿cómo se llamaba? Torra, decían que con Sánchez no iban a pactar nunca, jamás, imposible. Igual que Sánchez de ellos, por cierto. Que era, vamos, ¿cómo voy a pactar con esta gente? Vamos, no te puedes fiar de ellos. Y ahora le compras la retórica a Puigdemont. Esto me recuerda como Villarejo, ¿no? Que es un mafioso absoluto y la gente se cree lo que dice. Pues, hombre, pues habrá que demostrarlo. Y esto es lo mismo, ¿no? Creerse lo que dice Puigdemont a estas alturas como si mañana diga Sánchez y dice, no, que no voy a hacer esto. Y alguien se lo cree. O sea, yo creo que ya tiene un historial, ¿no? Y hay que recordar, Jano, que ayer
Pilar Alegría decía que este gobierno de Sánchez destacaba por la transparencia. Y justamente hoy le preguntan a Santos Cerdán sobre esa futura reunión este mismo sábado y ni una palabra. Simplemente es una reunión de trabajo. Sí, de trabajo. El juez Llanera. Sí, porque escuchábamos la parte, digamos, política, pero mientras tanto la justicia pues sigue discrepando sobre esa polémica ley de amnistía. Este martes hablaba el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, que es especialmente relevante en todo esto, ya que recordamos, es justamente el instructor de la causa que está abierta contra Puigdemont y que lleva además 6 años intentando que el prófugo de la justicia vuelva a España para que se enfrente ante la justicia. Llanera, lo van a escuchar, mandaba un mensaje muy claro en estos momentos tan polémicos en el país, en España. Decía, no es admisible la desigualdad ante la ley. Del mismo modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley, el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento. Palabra seria, nos reíamos porque no sé si he dicho bien el nombre del juez. Es que lo hemos dicho mal los dos. Llarena. Llarena, sí, pero hemos dicho Llanera, no, Llarena. Eso es. Que por cierto, a este hombre no hay que olvidar que le hicieron la vida imposible, sí, es verdad, por cumplir con su obligación. No hay que olvidarlo. Ahora que está tan de moda esto del lawfare y demás, pues bueno, el juez de Llarena, independientemente cada uno pensará como considere, ha sido un juez ejemplar de los pocos que se ha atrevido a enfrentarse por cumplir con su obligación. Sí. O sea que... de nuevo enfrenta al Ejecutivo con el Legislativo y con el Judicial, por supuesto. Mencionaba lo del Judicial. Así que veremos unas declaraciones, Jano, sin duda contundentes. Pero es que es lo que hay. Es lo que debe... Bueno, lo que hay no, lo que debería haber. Pero lo que tú dices, que mucha gente está en silencio. Traga, sí. Y en estos momentos donde ya parece que la ley de amnistía va a ser aprobada, se están, digamos... Las manifestaciones ya quedan pocos en Ferraz, Sánchez ya es presidente, que de repente este juez que lleva el caso de Puigdemont vuelva a ponerle el grito en el cielo, es importante y es lo que debe hacer. Sí, total, pero y por eso hay que resaltar su actividad y sus actuaciones. Decir, oye, yo cumplo con mi deber, que esto está muy olvidado. Y tenemos sondeos. Sí, tenemos sondeo a falta del CIS de Tezanos, que nadie sabe dónde se ha metido. ¿Dónde está Tezanos, Jano? Pues no sé, la verdad es que no lo sabemos, pero... ¿Qué dice de dónde tenemos este sondeo? Fíjate, este miércoles tenemos encuesta de Sigma 2 para Antena 3. ¿Qué dice este nuevo sondeo? En primer lugar, que el Partido Popular ganaría las elecciones generales con 15 escaños más que las pasadas elecciones del 23 de julio. Feijóo obtendría una holgada victoria con un 37,3% de los votos, es decir, entre 150 y 152 escaños. De esta manera, la derecha lograría la mayoría absoluta, ya que Vox conservaría esa tercera posición con entre 24 y 26. Eso sí, los de Abascal obtendrían un peor resultado que las pasadas elecciones, perdiendo entre 7 y 9 diputados. Es curioso, Jano, porque parece que la derecha siempre logra mayoría absoluta en las encuestas y luego llega a las elecciones y no consigue esa mayoría absoluta. También importante, este sondeo se ha realizado después de que Pedro Sánchez fuese investido presidente del gobierno, pues con obviamente los apoyos de sus nuevos socios, entre ellos independentistas, vascos y catalanes. Unos pactos que, aquí también un dato importante, harían perder a Sánchez pues apoyo de la ciudadanía. Según esta encuesta, el Partido Socialista se haría con 115 y 117 escaños frente a los 121 que obtuvo en los pasados comicios. Otro dato que también se desprende de este sondeo es que 2 de cada 3 españoles, es decir, un 65,8%, creen que la situación política en España es mala o muy mala. Jano, ¿estás entre este porcentaje? Sí, desde luego, pero no de ahora, ¿eh? Yo no me he apuntado ahora. Yo también estoy. Es que estaba sumando las horquillas amplias de lo que estabas comentando, ¿sí? Y claro, bueno, el PSOE pierde 4, estos son sondeos, pero la suma PP-Vox tienes que irte a las horquillas más altas. A las horquillas más altas. Para que sube mayoría absoluta. Sí, eso es. Si te vas a la horquilla baja, 150 y 24, no tendría mayoría absoluta. A las horquillas altas, mayoría absoluta. Que veamos, cuando esto, sobre todo a ver si hay alguno que ya de una y el PSOE pierde muy poco poder. No nada, por eso cuando dicen, no, es que esto asegura que los socialistas, el electorado no puede tolerar lo de la amnistía, que sí, que lo toleran todo, olvídense. O sea, olvídense de esto porque no va a ser, sobre todo esto lo digo porque en el PP están con esa historia de el PSOE bueno que no existe ni PSOE bueno ni electorado bueno que dice, bueno, moralmente esto me parece inaceptable, entonces voy a cambiar mi voto. No,
Y aquí están los números. Por cierto, este dato que venía comentando del 65,8% que creen que la situación política en España es mala, muy mala, me recordaba a la tertulia que hicimos el jueves con Hermenegildo, con Gonzalo, que justo hablamos sobre la calidad de los políticos, que era muy mala y se refleja muy bien en lo que piensa también la sociedad española. Y por último, Jano, ¿crees que algún líder político aprueba en valoración? O sea, más de un 5, de 0 a 10. ¿Los líderes estos? Sí. Pues siempre hay alguno, ¿no? Pues no hay ninguno. ¿Cuál es el que crees que más tiene? Yolanda Díaz. No. ¿No? Alberto Núñez Feijóo, con un 4,2%. ¿Y el último? Abascal. Siempre, Abascal, que el siempre pobre, pues, siempre está en los últimos. Oye, es raro que se posiciones Feijóo, en los rankings. normal siempre suele ser. Yo me acuerdo cuando era Alberto Garzón. Alberto Garzón. Era el más valorado, sí, muchos años. Y Yolanda Díaz también, que ya se ha visto las costuras. Aquí es Feijóo, Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal. Sí, Abascal siempre está el último. Pero... Con un 3%. Ya, pero tú decías, hablas de la calidad de los políticos. Claro. ¿Y la calidad de la sociedad qué? Es verdad. O sea que vámonos rápidamente a la tertulia. No. ¿Cómo que no? A ver, si me lo has pedido tú. ¿El qué? Es verdad, perdón, la noticia positiva. Perdón. Hay que darle un toque. La noticia positiva, me dice, busco una noticia positiva y ya sé que es la noticia. Rápidamente. Se me olvida. Una noticia positiva, como siempre, patrocinada por Primor Perfumerías, claro, que ahora alegría. que llegan las Navidades, Jano, hay que hacer regalos, pues mira, perfumes. Geles no se regalan. Bueno, sí, geles se regalan, geles de baño y todo esto, perfumados. Cremas y cosas así. Cremas y todo. Así que nada, les invitamos a que... O maquillaje como tú, que tú utilizas maquillaje. Yo utilizo maquillaje como buen periodista de televisión que he sido toda mi vida. ya. Tú no lo utilizas, pero yo No, sí. yo Bueno, noticia positiva. Desarrollan e implementan, además aquí, en España, concretamente en Canarias, con éxito, un nuevo dispositivo capaz de rastrear y medir la actividad cerebral, enviando y recibiendo señales, sin, aquí lo importante, dañar el cerebro, Jano. Puede resultar una pieza clave, dicen los del estudio, clave a la hora de comprender el funcionamiento del cerebro. Así que esta es la noticia positiva, patrocinada por Primor, que hace mucho que no dábamos una, así que hoy sí, les conviene e intentaremos dar más noticias positivas. No es fácil. No es fácil encontrar noticias positivas. Pero esto es una gran noticia, porque el cerebro es todo un misterio, ¿eh? Todo un misterio. Sí. El ser humano es un misterio en sí mismo. Los políticos, la sociedad, todos todo. tienen cerebro. Ahí está la clave. Unos más, otros menos. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos ya la tertulia. Presentamos a nuestro querido Pedro Insua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí, como siempre. Un placer, como bien sabes. Y por el otro lado tenemos a Daniel de Fernando. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? Gracias por invitarme, Jano. Y nuestro querido Manuel Llamas. Tú también eres querido, Dani? Que no te lo he dicho. Tú también eres querido. Seguro. Es de la familia, no hace falta ni Claro, como es que ya. Como le gano al pádel, está picado. Mañana veremos. Eso es una fake news en toda regla que YouTube pondrá su respectivo cartel. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy buenas, encantado. Pues, si os parece, vamos a empezar, porque tenemos el tema de Puigdemont, el tema de Junts, luego información también que publicaba hoy el Confidencial respecto a Suiza, el relator internacional, todas estas cosas, pero vuestras primeras impresiones de lo que ha sido acto solemne de apertura, lo de las Cortes. ¿Cómo lo has visto, Pedro, el discurso de Armengol? Bueno, pues en línea sectaria, ¿no? del PSOE, y entonces pues haciendo propaganda hip hop y del gobierno más progresista de la historia de la humanidad. Probablemente si hubiera vida extraterrestre sería el más progresista también, seguramente. Y entonces pues nada, pues eso, o sea, vendiendo toda la... Y no mencionó la ley trans. Es verdad. Claro. Entonces la letra, en esos hitos de grandes progresos y tal, la letra, hombre, han expulsado a las otras dos. Han expulsado a las otras dos y tal, pues a Irene Montero y tal. Pero luego se considera un hito, claro. Sí, entonces no, claro, son los amigos de Sánchez, ¿no? Entre 40 y 50 años, pues seguramente lo habrían visto otra vez mal, y entonces esa ley trans no la puso entre los hitos. La ley trans, la ley del sí es sí, le han faltado muchas leyes que pronunciar. A ver, acto solemne. Acto sí, solemne no. Ha sido un acto, sin duda, ha sido un acto político, electoralista, sectario, radical, comunistoide, pero solemne no. Digo esta retahíla de adjetivos porque como tenemos una portavoz del gobierno que confunde un sustantivo con un adjetivo, ha tomado nuestra querida Pilar Alegría soez como sustantivo. ¿Ah, sí? Esto no me he enterado yo de esto. Pues hemos tenido en las últimas 24 horas, por un lado, a la portavoz del gobierno confundiendo
un adjetivo con un sustantivo y a un ministro de Cultura hablando de lustro por 25 años. Bueno, este es el nivel. ¿Qué esperabais de la tercera máxima representación del Estado? Hay tres máximos representantes del Estado. En primer lugar, el rey como jefe del Estado. En segundo lugar, el presidente del gobierno. Y en tercer lugar, a la presidenta del Congreso. ¿Sabéis cuánto gana la señora Armengol al mes por hacer esa absoluta basura discursiva que ha protagonizado hoy en el Congreso? Se lleva unos 220.000 euros al año del ALA, aproximadamente unos 15.000 entre 15.000 euros al mes, un sueldo muy superior al del presidente del gobierno. Y todo ello para hacer lo que hoy no ha hecho, que es inaugurar la legislatura con un acto y un discurso que debería haber sido institucional. No lo ha sido por ningún lado, y esto da buena cuenta de cuál va a ser el tono de la legislatura que arranca hoy. División absoluta a nivel político y a nivel social. Es la primera vez en democracia, hoy han sucedido varias cosas, la primera vez en democracia que en un acto de estas características la presidenta del Congreso no termina su discurso con un viva España, viva el rey, al contrario de lo que hizo la señora Batet. Punto 1. Punto 2. Es la primera vez que después de la intervención de la presidenta del Congreso no aplaude la Cámara no ha aplaudido el PP y Vox, han negado a aplaudir. Efectivamente. Y la tercera, que a mí también me parece muy significativo, los funcionarios del Congreso se les presupone una posición absolutamente neutral. Bueno, pues el letrado jefe del Congreso, que ha sido puesto a deuda por el gobierno, ha aplaudido el discurso de Armengol. Una vez más, o sea, 3 hitos en un solo día, no está mal. No está nada mal. Ha habido un cuarto hito, que es que me voy a guardar el discurso de Armengol porque me recuerda casi todo a lo que me opongo. Ha tenido esa virtud. O sea, iba diciendo cosas y yo decía, a esto me opongo, a esto también, a esto también. Y ya cuando parecía que no podía más, también me oponía a lo siguiente. Hay cosas a las que no, pero claro. Entonces, no sé. Y luego, bueno, lo de que va a ser una legislatura dividida es evidente, o sea, que ha dado un mitin ha sido evidente, pero claro, es que la división es inherente a la existencia de partidos políticos y estamos recogiendo los frutos de un sistema de partidos. Eso es simplemente lo que está pasando. Esta gente ha llevado al extremo lo que el sistema le permitía hacer, como hablamos aquí el otro día. Y eso es lo que yo creo que es más reseñable. Bueno, pues a mí me parece importante que es una especie de excusatio non petita, ¿no? La de Armengol. Es decir, porque sí es verdad que es inédito, vamos, que tiene un discurso tan sectario, porque no debe de estar la cosa muy... Hay que justificarlo inmediatamente, ¿no? Y además desde la propia institución. Entonces es una especie de excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? La que ejerció, sin quererlo, claro, por supuesto. Entonces, pues habría que preguntarle al ministro de Cultura en cuántos lustros ha ocurrido esto, si en algún lustro ha ocurrido. He buscado lo que decía Manuel, porque yo no lo había visto, que Pilar Alegría dice, se ha escuchado por muchos insultos y soeces. En vez de insultos y soeces, lo que pasa es que dices, bueno, puede ser un lapsus. No es un lapsus porque lo dice 2 veces. No, dos veces dice insultos y soeces. No, insultos, soeces. Pues, bueno, la ministra de Educación. Esta es la ministra de Educación también. Esta fue, bueno, ministra de Educación. Se habla incluso como posible sustituta en un futuro muy lejano de Pedro Sánchez, allá por el siglo 2048. Es decir, se habla de que ella quiere sustituir a Pedro Sánchez. Bueno, esto no es ningún tipo de lapsus, porque efectivamente lo repitió, al igual que tampoco fue un lapsus lo de la confusión del ministro de Cultura con el tema del lustro, porque es que lo puso en un tuit. Sí, es que cuando escribes piensas. O sea, bueno, se presupone que piensas. Bueno, sí, claro. Es muy optimista. En cualquier caso tienes tiempo para pensar. Sí. Eso sobre todo que cuando asientas cátedra de esta manera, que hablan cagando mármol, ¿no? Como decían en esta expresión no la conocía. Sí, en Amadeus dicen cagando mármol, ¿no? Cuando se quiere ser muy refinado y resulta que... Y entonces, pues eso... aquello de Pixie Dixit también, ¿os acordáis? O sea, hay varios sitios, hay unas cuantas. También utilizaron, yo no me acuerdo. La que me gusta era Carmen Calvo. Esa era la mejor. Pixie Dixit. Sí, pero que tenían también otras cuantas. Sí. A mí no me gustó en pandemia, ¿te acuerdas cuando, no sé si os acordáis, salió explicando por qué en Madrid había tantos casos?
Entonces, sí. eso fue maravilloso. Maravilloso. Salió, pero seria, ¿eh? Claro, es que lo preocupante es que se dice, bueno, esto es de cachondeo. ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado como diciendo, nadie se ha dado cuenta He descubierto en el yo. mundo, pero yo, Carmen Calvo, sí, que hay una línea Teherán-Madrid-Nueva York. Tío, o sea, pero que lo decía en serio. Y además lo decía como diciendo, cuidado con la reflexión que os estoy dejando aquí, que os estoy regalando. Cuando nadie sabía muy bien qué pasaba y tal, os estoy dando las razones. Maravilloso, Carmen Calvo. En contraposición al discurso, que no ha sido institucional, de Armengol, el rey sí que ha hecho un discurso institucional y ha nombrado en numerosas ocasiones el tema de la Constitución, que por cierto, el 6 de diciembre es cuando se conmemora la Constitución. No sé vosotros qué opináis de ese discurso, sobre todo yo rescataría, entiendo que obviamente es el rey, tiene que hacer ese tipo de discursos, honrar el espíritu de la Constitución, quizá no tanto la Constitución, porque, a ver, al final la amnistía se va a hacer siguiendo la legalidad, me refiero. Pedro Sánchez, por mucho que se diga, no está cometiendo ninguna ilegalidad. La amnistía, quien tiene que determinar si es legal o no, es el Tribunal Constitucional. Ya sabemos quién maneja el Tribunal Constitucional, pero eso es fruto de la Constitución. O sea, Sánchez no se está saltando la ley. Entonces, no sé cómo habéis visto ese discurso del rey. Bueno, en una línea ahí sí institucional, así más solemne, las caras, bueno, últimamente se está haciendo mucho hincapié o fijándose mucho, ¿no?, en las caras que ponen de complicidad entre el rey y Leonor, ¿no?, que siempre están, bueno, no sé si el rey pues tiene problemas o no tiene problemas, no lo sabemos, ¿no? No ha manifestado nada, por supuesto, pero claro, el contraste entre su discurso del 3 de octubre del 2017, el discurso del 3 de octubre era imbatible, vamos, imperdonable lo que estaba sucediendo con las... llegó a hablar pues de alzamiento prácticamente en las instituciones, de cómo se estaban utilizando las instituciones de una manera completamente torticera. O sea, fue un discurso muy duro el del rey, ¿no? Entonces, ahora mismo, claro, el dejar a un fugado de la justicia española, gracias a ese fugado de la justicia española, que se forme un gobierno y que se inaugure la legislatura con ese gobierno y que el rey tenga que inaugurarlo, pues hombre, yo supongo que es un marrón importante, se está comiendo ahora mismo, la rana que se está comiendo, el sapo que se está comiendo. El sapo, sí. Dani. Sobre el rey. O la Constitución, o sobre lo que quieras. Sí, no. A mí me ha recordado un poco a un artículo que publicó Juan Manuel de Prada en ABC cuando se celebró el 30 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, que decía que esa celebración era como si un sifilítico terminal celebrara el aniversario del día que contrajo el treponema. La frase creo que es textual. Y con la Constitución me pasa un poco lo mismo. O sea, estamos viendo precisamente cuáles son los frutos del orden del 78, que es un debate muy largo con el que Manuel y tú no estáis de acuerdo y que ya tuvimos el otro día, pero a mí esa es la sensación que me queda. O sea, te estás aferrando a aquello que es principal responsable del problema y de nuestra desgracia actual. Eso es todo lo que pienso del discurso del rey. Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que es el problema de la Constitución, que esto lo tolera, no que sea el principal problema. La culpa no es de la Constitución. Igual que España fuera de la Unión Europea. Es que, Jano, las cosas no son neutras y cuando tú haces una ley, tú estás en realidad santificando algo. De hecho, la etimología es la misma. Entonces, es absurdo pretender que las cosas o las leyes son neutras. Cuando uno legaliza la droga, es lo que está diciendo, porque aunque haya una presunta separación entre lo moral y lo legal, la realidad es que no la hay. O sea, en la mente de la gente no existe esa separación. No, lo que es legal les parece, en cierto modo, en grado mayor o menor, moral. De hecho, la prueba está en la legalización del aborto. Sí, el primer año en el que se legaliza el aborto en España apenas nadie aborta. Y sin embargo, claro, y sin embargo después todo el mundo aborta porque lo ve como una cosa normal. Entonces, promulgar una ley en realidad es santificar una determinada actitud. Bueno, eso es lo que tengo que decir. Sí, pero eso tiene que ver con lo que yo he dicho. Sí. No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? No, porque tú has dicho, no, la Constitución no es responsable. Tal. Hombre, no he dicho que sea, no he dicho que no sea responsable, he dicho que la Constitución permite que esto pase, pero no es la principal responsable. Claro, cuando tú permites por la ley, y encima por la Constitución, que es la ley más importante en teoría, cuando tú permites, lo que estás haciendo en realidad es santificar, lo que estás haciendo es incentivar, lo que estás haciendo es decir que eso está bien. O sea, hay que dejar de pensar, mira, ni las leyes. Eso es el discurso casi legalista de decir que es que legal está bien. No, pero eso es, pero precisamente contra el discurso legalista lo que se opone es eso, que en realidad no hay una separación, que hay que tener cuidado con lo que se legisla, porque en realidad no hay una separación entre lo moral y lo legal. No la hay no la había antes de la modernidad y desde luego no la hay en la mente de la gente. De hecho, se ve mucho, lo hablamos ya en su día, en el tema de Israel y Palestina, lo que estábamos discutiendo en realidad, aunque digan que la geopolítica no es moral, era la moralidad
de los actos de Israel o la moralidad de los actos palestinos, porque en realidad a la gente le da igual. Lo que le importa a la gente es si algo es moral. No, pero sí que hay una diferencia entre lo legal y lo moral. Las mismas fuerzas sustancial. Las mismas fuerzas que han operado para que cristalizase esa Constitución, por supuesto la Constitución no es el problema en sí mismo, es que haya cristalizado, y las fuerzas que operaron para que determinados artículos de la Constitución, particularmente el segundo y el título octavo, sirvieran en bandeja pues esta situación, siguen operando esas mismas fuerzas. Eso sí son el problema. Pero incluso la Constitución, porque es producto, entre otras cosas, de esas fuerzas. Claro, por o eso sea, ya está, pero las por eso fuerzas que operan siguen hay que siendo las desmitificar mismas. esto de los espacios neutros, las leyes neutras, los lugares neutros. Nada es neutro. No, pues nada es neutro. Estoy de acuerdo con eso, y menos en política, pero sigo sin ver el razonamiento, en el sentido de que esto es culpa de la Constitución. ¿Dónde pone la Constitución que la amnistía es constitucional? Por mucho que el gobierno se empeñe en decir que algo es constitucional, no lo es. Por mucho incluso que el Tribunal Constitucional diga que algo es constitucional, no tiene por qué ser constitucional. La gran paradoja de esta situación, de la situación actual, es que por primera vez tenemos en democracia a un presidente del gobierno que está dispuesto a saltarse la Constitución con la connivencia del propio Tribunal Constitucional, que es, en última instancia, el que interpreta finalmente el sentido de la Constitución. A lo que estamos asistiendo, ni más ni menos, es a una reforma constitucional por la puerta de atrás, sin seguir los procedimientos establecidos legalmente en la propia Carta Magna. De ahí, precisamente, que algunos juristas, y no precisamente ni pocos, ni de bajo nivel, sino todo lo contrario, hay un gran consenso entre juristas, entre expertos en materia de derecho, catedráticos, y ya no digo jueces, fiscales, etcétera, que ponen el acento en que lo que se está haciendo ahora mismo en España es una amnistía ilegal e inconstitucional, admitida incluso por los propios redactores de la Constitución, porque esto se negoció en las diferentes comisiones, en la Comisión Constitucional, se negoció lo que se incluía y lo que no se incluía. Y por suerte aún hay gente que todavía vive y que participó de ese proceso, que viene a decir, no, lo de la amnistía se barajó en su día si lo incluíamos o no, y se excluyó porque una amnistía por sí misma, por pura naturaleza jurídica, supone la negación del derecho y del Estado de Derecho. Supone, y normalmente se aprueban cuando se produce un cambio de régimen. Por eso se aprobó la ley de amnistía justo antes del nacimiento de la Constitución. Entonces, todo el mundo coincide en que es inconstitucional. ¿Cuál es la paradoja? ¿Cuál es la situación concreta que se ha producido ahora? En primer lugar, un presidente del gobierno que no tiene ningún tipo de escrúpulos a la hora de saltarse la ley, la amnistía, con tal de seguir en el poder. Y en segundo lugar, un tribunal constitucional absolutamente politizado, siempre ha estado politizado, pero ahora todavía más, y con un presidente al frente del organismo que está dispuesto a decir lo que exactamente y a cumplir el criterio y el designio del gobierno y de Pedro Sánchez. Esa es la gran paradoja. Por eso algunos, incluido yo, hablamos de autogolpe de Estado, que es cuando no viene una fuerza externa a asaltar el poder político, sino que el propio poder político pervierte las leyes para perpetuarse en el poder. Y eso es lo que está sucediendo en España. Pero si la Constitución estuviera bien redactada o bien constituida, bien delimitada, pues no sería tan fácil que porque un sujeto sin escrúpulos se pusiera ahí, pudiera manipular de esta manera las cosas. Y lo puede hacer. Pero Pedro, que es que además la Constitución deja que se siente ahí esa gente. Yo pregunto a cualquiera, te desafío a ti, Manuel. Tú dices, ¿dónde está el problema de la Constitución? Te desafío a ti y a cualquiera que no sé. ¿Dónde está mi cámara? Siempre he deseado hacer esto. Me suena a duelo a la Pedro, a ver. Manuel, tú tienes que mirar tu cámara. ¿Qué es eso? Desafiemos. Voy a sacar las pruebas así y tal. Entonces, duelo de teta. Entonces, yo desafío a cualquiera que intente entender el artículo 2 de la Constitución. La Constitución española se basa en la indisoluble unidad de la nación española, patria común de todos los españoles, respetando las nacionalidades y regiones que la constituyen. O contemplando algo así. Las nacionalidades y regiones de la Constitución. ¿Quieres que la lea literal? Sí, venga. Vale. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Bien. Entonces, nacionalidades y regiones. ¿Alguien me puede explicar cuántas hay? ¿Y esas regiones constituyen a su vez una nacionalidad o es un magma indistinto que no tiene nacionalidad? ¿Esas regiones de qué nacionalidad son?
¿De qué nacionalidad? O sea, se supone, casi todo el mundo hace la lectura de nacionalidades, pues son las 3, porque aprobaron el estatuto antes del año 39, Galicia, País Vasco y Cataluña, porque ese reconocimiento lo tiene la 78 con la del 31, curiosamente, porque se aprobó antes el Estatuto de Cataluña que la Constitución del año 78, y entonces esos reconocimientos están ahí, pero el resto, esas regiones, ¿nos quiere decir alguien a qué nacionalidad pertenecen, o es un magma indistinto sin nacionalidad? No tiene nacionalidad. Entonces, si no tiene nacionalidad, ¿qué es? Un Estado. Un Estado que tiene varias nacionalidades y algunas regiones. Pero eso es la ley de la amnistía, el apartado primero, es reconocer, es respaldar. Tiene un respaldo constitucional, la primera parte de la redacción de la ley de amnistía. Es decir, España es un Estado constituido de nacionalidades y regiones, y es un Estado impuesto a partir de 1714, porque es lo que dice la ley de la amnistía, el inicio, y entonces, y como es un Estado impuesto, alguien puede pedir la nacionalidad, esa cuarta nacionalidad, ¿cómo se llamaría? Resto España, pero si es España, entonces Cataluña, País Vasco, tácitamente, y Galicia no entran dentro de España. Entonces, ¿alguien puede responder a esto? ¿A qué nacionalidad pertenecen esas regiones? Porque eso está metido en la Constitución. Y eso es terrible. Y de eso lo advirtió, no estoy tampoco descubriendo absolutamente nada nuevo. Julián Marías. Julián Marías escribió varios artículos en el año 78 advirtiendo de esto, que metiendo la palabra nacionalidad era un peligro que es una especie de bomba de relojería que estalló ahora y que va a estallar en algún momento, y si no estalló, pues ya estalló, pero vamos, que eso estaba ahí para estallar y estaba deliberadamente puesto para pues tratar de meter a los nacionalismos, que son unos grupos sediciosos separatistas, pues tratar de acomodarlos aquí, y no se han acomodado. Duelo, me has lanzado igual. Desafío. Como me lo has lanzado en general. Largo. Pero quiero que me digas la nacionalidad, el nombre. Quiero un nombre. Como has lanzado el desafío y me tienes a mí cerca, pues yo recojo el guante y te digo, vamos a ver, el tema de la amnistía no tiene, o sea, la ilegalidad o inconstitucionalidad de la amnistía, por mucho que lo pongan en la exposición de motivos, no tiene nada que ver con el reconocimiento de nacionalidades o no. La amnistía es ilegal e inconstitucional porque la amnistía, el perdón de un delito, no el ser condenado y conmutar la pena. No. El decir que ese delito no ha existido y que se ha hecho ahora lo que está tan de moda, que es la politización de la justicia, que los jueces andan a perseguir a los políticos por cuestiones puramente ideológicas, el lawfare. Bien, eso es lo que es ilegal e inconstitucional. Por lo tanto, punto 1. Punto 2, insistes. Y no es la primera vez que lo comentamos. No, es que el gran problema del separatismo radica en que la propia Constitución lo reconoce. No lo reconoce, porque la Constitución sí reconoce, por una cuestión histórica que recoge efectivamente los años 30, cuando se aprueba el Estatuto de Galicia, País Vasco y Cataluña, reconoce que esas regiones en particular son nacionalidades. Pero cuidado, las incorpora dentro de la nación española. Y en segundo lugar, el tema de las regiones. Regiones son comunidades autónomas, que es una división puramente administrativa. Antes eran provincias, hay también municipios, por lo tanto es la forma del Estado. Pero ¿por qué? ¿Por qué en regiones y nacionalidades? Acabo. Esa distinción. Acabo. Dices, el gran problema de la Constitución radica en ese reconocimiento. Y yo te digo, si radicara en ese reconocimiento, Cataluña ya sería independiente. Y los separatistas catalanes intentaron, que no lo consiguieron, un golpe de Estado para separarse ilegalmente de España mediante un referéndum ilegal, y actuó la justicia. Y esa gente fue perseguida, enjuiciada y condenada. Algún espabilado se escapó y aún sigue todavía en Bruselas. Por cierto, sigue en Bruselas y lo vamos a traer con nuestro dinero, con el dinero de nuestros impuestos, lo vamos a traer limpio como una patena de cualquier tipo de delito cometido en su día, precisamente gracias a esta amnistía. Por lo tanto, con esto, ¿qué intento decir? Que por mucho que se haya reconocido las nacionalidades y por mucho que existan partidos separatistas, la Constitución en su artículo 2 prohíbe la independencia de una parte del territorio español, salvo solo en una cuestión, que se reforme la Constitución por los procedimientos establecidos. Y ahí es donde vuelvo a entrar con el tema del golpe de Estado.
¿qué se está negociando ahora en una ciudad de Suiza? Entre el gobierno de España y una serie de prófugos de la justicia por llevar a cabo ese intento de independencia. Se está negociando varias cosas, pero uno de los puntos es la propia independencia de Cataluña. No solo se está negociando el tema de la amnistía, que eso ya está, se sigue avanzando en la negociación, no, se está negociando en Suiza con un observador internacional la celebración de un referéndum que, según la propia Constitución, si es vinculante, si no es una consulta, si es vinculante, sería ilegal e inconstitucional. Por lo tanto, insisto, el problema de fondo no radica en la Constitución, radica en su incumplimiento por parte del gobierno. Bueno, yo te doy mucha razón en lo que parte o sea, he ganado el desafío. Pero no me has dicho un nombre. ¿Me quieres decir el nombre de la Murcia, nacionalidad? ¿De qué nacionalidad son? ¿De qué nacionalidad son los de Murcia? Nacionalidad española. ¿Y los de Cataluña? La nacionalidad sigue siendo española, lo que se reconoce como nacionalidad. ¿Pero por qué uno se llama nacionalidad y la otra no? Bueno, se intenta distinguir entre nación y nacionalidad. Si que no hay, Manuel. Se puede entrar en un debate. Que te he pegado el tiro en el corazón. Que estás ahora, eres un zombie. Ahora mismo eres un zombie hablando. Te estás hablando automatismo. Es imposible. Te replanteo la pregunta. ¿Qué pretendían decir los redactores de la Constitución con el término nacionalidad? O sea, entre otros, Roca. Roca ¿Qué Junior. pretendían decir? Un reconocimiento especial frente al resto de regiones. Uno tiene dos nacionalidades, la otra ninguna. Y acabo, Pedro. Es que claro. Es como el chiste. ¿Tú cuántas veces has fallado? Le dice uno. Acabo. Las cosas hay que analizarlas. Ese no me lo sé, ahora lo cuento. Las cosas hay que analizarlas en su debido contexto. ¿Tú crees que sin esa introducción, la Constitución cosechó un amplio respaldo social porque se votó en referéndum, pero también se negoció con los partidos nacionalistas, con los comunistas? Hay que recordar que el cambio de régimen fue la antigua falange, el antiguo régimen, los antiguos procuradores de la dictadura franquista se hicieron el harakiri. Sí, las Cortes franquistas. Dijeron, renunciamos al poder. Pero han dejado el regalito, el separatismo, en el artículo 2. Entonces, yo el chiste, ¿lo cuento? Sí, es un poco para intentar integrar también a los nacionalistas. Pero no, hay algunos, los de que pertenecen a la región, no tienen ninguna nacionalidad. Y unos tienen dos. Una o ninguna. Tienen una. Una o ninguna. La que consta en su DNI. Sí, pero la español también, pero la tienen. Entonces los catalanes tienen dos, la española y la catalana. Pero los murcianos solo tienen la española, por lo que se ve, ¿no? No. Según la Constitución. Legalmente, otra cosa es el artificio un poco jurídico constitucional, que insisto, es un artificio político para intentar. Pero es un artificio. La política engañosa. La política engañosa. Eso es política, pero tienes un problema. Que si no en caso no se entera. Legalmente, ¿qué es lo que consta en el documento nacional de identidad a un residente en Barcelona o un nacido en Barcelona? Español. Nacionalidad española. Eso es indudable. Pues el chiste, voy a contar el chiste. Pero no lo cuentes vulgar. Venga, ¿cuántas veces has mantenido relaciones sexuales? Mantenido relaciones sexuales. Eso a ver si me sale así del tirón, que no te creas. A ver, es un adolescente que le pregunta a otro, ¿tú cuántas veces has mantenido relaciones sexuales? Y dice, yo 7, 8, ¿y tú? Pues yo una o ninguna. La verdad es que el chiste es malísimo y habías puesto el listón altísimo, Pedro, es muy malo. Pero yo me voy a situar entre Manuel y Pedro porque yo creo que tenéis parte de razón los dos. Por un lado, Pedro, es verdad que yo creo que la Constitución nos limita bien ciertas cuestiones que, claro, yo puedo defender a los padres de la Constitución y estoy convencido de que ellos no pensaban que íbamos a llegar a este extremo, estoy convencido. O sea, tú en el año 78, mientras están con la Constitución, dicen, la España de 2023 va a ser así. Y es imposible, pero imposible que alguien lo imaginase. Es verdad que se ha abierto el abanico y se ha permitido que llegue un tipo como Sánchez, y repito, Sánchez, en realidad Manuel no está haciendo nada ilegal, en el sentido de tú dices, no, la Constitución dice que es ilegal la amnistía, no lo dice, y el que en última instancia tiene que decirlo es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, si te dice, no, que esto es legal, y ya sabemos todo que es porque está con de Pumpide, porque es un tribunal corrupto, mafioso, lo sabemos todo cuál es la razón. Pero la realidad es que tú no vas a poder ir a decirle a Sánchez, esto que usted ha hecho es ilegal. Efectivamente. Entonces ese es el problema. Sánchez es el político perfecto de la democracia. O sea, se ha servido incluso en su forma de llegar al poder en un primer momento. Todo está contemplado por la Constitución. Lo fuerza, llega al límite, pero ese es el punto. O sea, eso de que el artículo 2, Manuel, se hizo para atraer a los nacionalistas. ¿Cómo que atraer a los nacionalistas? A los nacionalistas no hay que atraerlos a ningún sitio, hay que atraerlos y meterlos entre rejas. Pero igualmente, el único sitio al que hay que atraerlo... Todos los presidentes han cedido ante el separatismo. Claro. Todos si es que el problema, Javi, es que estamos con Sánchez, es verdad que le ha dado un paso más, pero es que también hubo un Majestic.
Es el dinosaurio. Es que también hubo un Majestic. Pero a ver, el dinosaurio pero que aquí, veíamos sí, otros días. es lo que veíamos el otro día, pero Se ha también alimentado. eso es una realidad evidente. Claro. O sea, todos se han aprovechado el nacionalismo de una manera o de otra. Todos. El último gobierno del PP, por ejemplo, con Rajoy, con el PNV pactando los presupuestos, eso es indiscutible. Ahora, no es lo mismo pactar unos presupuestos, que a mí me parece mal, que lo que estamos viendo en la amnistía. O sea, es que esto ya es una cosa que dices, bueno, Jano, o sea, pero que lo han ya hecho sé que mal, no es lo mismo. evidentemente, pero hombre, Es esto evidente que un no es lo nivel- mismo, que Sánchez va un paso más, pero que es muchísimo pero más. que es el germen. Vamos a ver, estas Sí, es el cosas germen, nunca es el funcionan, germen. nunca funcionan. Si no llegas el primer día, dices claro, eso amnistía. es, Sí, bueno, amnistía. claro. No, hombre, no. Y tampoco van a llegar y decir independencia, no, van poquito a poquito. Pero si lo han dicho todos. Que la amnistía es un primer paso para el objetivo final. Bueno, lo ha dicho Manuel perfectamente. Que ¿Tú están cuándo- hablando ellos, negociando? están negociando un referéndum. quiere Tú decir- cuando cedes la idea de que la unidad de España es una imposición, y esto lo han dicho en la ley de amnistía, y el Partido Socialista, esas nacionalidades que muchas veces han sido vejadas o no sé qué, no sé cuánto, tú cuando cedes eso, lo cedes todo, lo cedes absolutamente todo. Cuando tú proyectas sobre España la idea de que la unidad es una imposición y la separación un derecho a autonomía. Vamos a ver, yo algo de griego sé. Entonces, autos es mismo. Y nomos, en griego, norma. La misma norma, la propia norma. La propia norma, autonomía, que tiene la propia norma. Es mentira lo que acabas de decir. Es decir, pero el artículo segundo no es indivisible. Entonces no tiene la propia norma. La palabra autonomía es falsa. Fíjate, la Constitución 31 decía región autónoma, por lo menos región. Apelaba a una parte respecto de un todo. Estaba el todo detrás ahí latiendo. El todo es España, indudablemente. Pero cuando dices comunidad autónoma, son las comunidades autónomas son comunidades autónomas. O sea, la palabra no está encubriendo otra cosa. La palabra es falsa. No hay comunidad autónoma. Es una parte, es una región. En gestión administrativa, Pues con el título octavo, sí, pero el título octavo, el nombre es Una cuestión falso. puramente administrativa. Pero estás poniendo un nombre falso a las cosas. ¿Cómo lo llamarías tú, Pedro? O sea, Región, por lo menos región. región administrativa autónoma. Región autónoma si quieres. Semiautónoma, porque también... Autónoma también sería, pero bueno, ahí como las coordenadas de lo autos. También hay en Francia, sí, Pedro, pero y no tienen- se llaman y no departamentos. Se llaman departamentos. Bueno, pues departamentos, muy Claro, bien. Pero no o deja de ser- provincias, no deja de ser provincias. Provincia es un nombre perfecto. Es una mera De hecho, cuestión, división no, administrativa, pero pura que y los dura. nombres son importantes, mano. No es lo mismo que le llames comunidad autónoma que le llames región a que le llames provincia. Provincia es territorio vencido, provinquit. Entonces, en favor del territorio vencido. Entonces, quiero decir que los nombres son muy importantes y aquí le están poniendo un nombre deliberadamente. Es decir, y cuando Roca, uno de los firmantes de la Constitución, uno de los padres de la Constitución, Nacionalista. dijo, bueno, provisionalmente Cataluña es una comunidad autónoma, pero provisionalmente. ¿Qué, Porque qué se buscaba, Pedro, en el año 78? Bueno, antes, porque evidentemente se empieza a negociar antes, pero cuando se firma la Constitución, ¿qué se buscaba fundamentalmente? Acomodar a los separatistas, acomodar a los separatistas. Bueno, se buscaba el consenso. Sí, sí, claro. Porque pero en ese punto- era volver a un... A ver, es que claro, es que la historia... Y tú eres historiador, Pedro. Bueno. España... Bueno, Yo soy filósofo. filósofo. Bueno, ni pero siquiera. Profesor de filosofía. Sabes también mucho de historia. Y de chistes. España... Y chistes. España Bueno, chistes, por suerte no te ganas la vida con eso, perdona, Manuel. No, digo, el fruto de la dictadura fue... O sea, la dictadura fue fruto de una cruenta guerra civil previa. Y lo que se pretendía con el cambio del régimen dictatorial de Franco a la democracia era un amplio consenso social y un amplio consenso político. Por eso, como en cualquier otra negociación, vamos, si lo vemos en los presupuestos, ¿cómo no lo vamos a ver en la negociación de algo tan importante como una constitución que marca las reglas de juego? Se buscaba el consenso. Sí, pero eso y no de esto justifica se nada. logra, y ese fue el No gran se éxito logra, de la Manuel, Constitución. no se logra, Se no se logra logra. en amplia medida, Consenso es una yo palabra creo muy que sí. neutra, no se sabe muy bien qué Sí, quiere decir consenso, consenso. a ver, No, Y hemos pero estado- el consenso no hemos se puede estado lograr, el 45 consenso, años. Manuel, no se puede lograr a cualquier precio. O sea, Pero- aparte que el nacionalismo ahí tenía tan poquito que con poquito que, o sea, es que no hacía falta darle nada. O sea, quiero decir, la concesión, efectivamente, Exacto. o sea, la concesión es enorme. Es un De todos chantaje. modos, yo negaría que, y esto es polémico, pero yo negaría, ya de perdidos al río, yo negaría que el consenso venga de la Constitución. O sea, yo creo que había un consenso antes. Y yo creo que se colapse Madrid cuando la muerte de Franco explica un consenso y que la gente ya se casaran unos con otros de un bando, que habían pertenecido sus padres a un bando y ellos al otro, ya expresa un consenso y ya expresa una reconciliación. Entonces, creo que se ha magnificado. Hombre, se le da forma a eso que tú dices. Bueno, creo que se ha magnificado, que se nos ha contado un relato de, no, había una España dividida, que estuvo dividida desde el 39 hasta el 75,
Y entonces ahí, o hasta el 78, Sí, y entonces, un túnel ahí y entonces oscuro. ahí había una división, como si hubiese dos Españas, y entonces luego ya por fin hicimos la reconciliación y creamos una solamente, ¿no? Devolvimos la paz y la estabilidad y el consenso. Consenso ya había anteriormente. Que fuese un régimen injusto, justo, no voy a entrar, pero desde luego que no es como si existieran dos Españas antes del 78 y se unificaran en el 78. No, pero sí que es el relato de la Constitución. Claro. Cuando uno señala los errores de la Constitución, siempre se le impele a, no, pero ponte en el contexto, hombre, es que era muy complicado aquello. Hombre, sí, coño, y tal, sí, y había que complicado. conceder. Sí, que no digo que no. O sea, de hecho, acuérdate cuando legalizan el Partido Comunista la que se lía, luego tienes el caso de Tejero, tienes esas imágenes que esto. Sí, pero que yo recomiendo, hay un documental. No es que no sea excusa, pero sí que hay que ponerse en el contexto de, yo qué sé, desde el año 78, Torcuato Fernández Miranda, pues veía el mundo diferente. Pero que sí, pero Un momento, tranquilos, que os voy a dejar hablar. Tranquilos. Esto de el consenso que tú hablas, que es real. O sea, realmente esas dos Españas divididas, enfrentadas, no existía como tal. Pero también hay que olvidar que en España era un delito que para nosotros puede parecer surrealista estar afiliado al Partido Comunista. Yo no soy comunista, pero hombre, que eso esté prohibido, pues, hombre, quieras que no, hay que hacer encajes. Y acuérdate lo que costó, bueno, acuérdate porque no había nacido, ni tú ni yo, pero recuerda la historia que cuando se aprobó el Partido Comunista, se legalizó el Partido Comunista, fue todo un shock. O sea, ¿existía un consenso? Sí, no había esas dos Españas, pero también, o sea, no digamos que no, era una España feliz. Hombre, no, había un porcentaje que había que incluirla. Y a mí me parece, de verdad, ese espíritu de concordia. Porque tú dices, en el año 78, el Partido Comunista también hace renuncias. Es lo que también hace renuncias. Hay una foto mítica. ¿Pero hace renuncias a qué? Porque no tenía nada antes. Hay una foto mítica. Claro, es que, a ver, como toda negociación, pero sucede en el día a día y sucede también en el ámbito de las empresas. Una negociación consiste en llegar a mínimos acuerdos en donde todos, en mayor o menor medida, tienen que ceder. ¿En qué cedió el Partido Comunista? Reconoció la bandera española. A ver, la bandera republicana. El Partido Comunista tenía la bandera de la antigua Unión Soviética y reconocía la bandera republicana. No reconocía la bandera española, la que es hoy, y se produce después de precisamente de esa ley de partidos donde se viene a legalizar el Partido Comunista. Y renuncia al leninismo como ideología. Renuncia. Llega Carrillo. Pero hay cosas ahí distorsionadas, vamos a ver. No, pero hombre, el partido político, no solamente el Partido Comunista, todos los partidos. Todo el mundo ha renunciado. El franquismo, la diferencia más grande entre el franquismo y el régimen del 78 es el partido político, precisamente. Todos los partidos estaban prohibidos. Las asociaciones políticas estaban prohibidas. Claro. Así, las asociaciones políticas. Era una democracia. Entonces, no solamente el PC, las asociaciones políticas. Lo que pasa es que el PC era el partido que tenía fuerza, era un partido que realmente en la clandestinidad funcionaba. El resto estaban desaparecidos todos. No solo eso, sino que las antiguas estructuras de la dictadura franquista lo que no querían en última instancia era legalizar el Partido Comunista. Sí, por porque supuesto. La guerra civil, hombre, algo tuvo que ver. Sí, con cierto favoritismo hacia los partidos separatistas, el separatismo, el nacionalismo separatista no fue tan perseguido como el Partido Comunista, ni mucho menos. Campaban por sus hechas bastante bien. Estoy hablando del tardofranquismo, por lo menos. Entonces, eso es lo primero. Quiero decir que las asociaciones políticas están prohibidas todas. Entonces, cuando se introduce la ley de asociaciones políticas en el año 76, después se legaliza el Partido Comunista en esa misma línea, y eso es lo que ocurre. Entonces, pero ¿qué hay que cederle al separatismo? ¿Qué hay que cederle? ¿Qué es lo que tiene que ceder? ¿Y ha cedido algo? El separatismo ha cedido algo. No. El separatismo, la única manera que puede ceder es desaparecer. Efectivamente. Es la única manera que puede ceder algo el separatismo. Si no, el plan separatista implica que partes de España se conviertan en todos nacionales. Si ese es el plan que se consuma. Eso está en su programa político. Sí. Si ceden en eso, se acabó el separatismo. Lógicamente dejarían de ser separatistas. Entonces dejarían de ser partidos políticos separatistas. Bueno, esto como ya lo debatimos en otras ocasiones sobre ilegalizarlos o no, está pendiente eso. También podemos hacer un debate de la Constitución puramente, aunque este ha sido... Quiero decir con esto, Jano, que no han cedido absolutamente nada. No, pero hombre, claro. a ver, también en el contexto de la época, cuando se hace la transición, no existía Junts. Porque incluso cuando hablamos del Majestic y de CiU, sí, pero CiU no era separatista.
Sí, totalmente. No era separatista. No, era separatista exactamente igual. No, En el horizonte final hay un separatismo, hay una negociación previa para que sea indoloro ese separatismo. Es decir, si tú puedes conseguir ese separatismo sin dolor, que la sociedad española lo acoja, pues muy bien. Claro. Peor aún me lo pones. ¿eh? Sí, bueno, es decir, pero que no era... Si por lo menos hubiera resistencia, como había más en el País Vasco, había más resistencia. Sí, es verdad. Españolista, vamos a llamarla así. Por eso, si el separatista consigue lo suyo mediante cambalaches ahí en los despachos, mucho mejor para ellos, que no tengan que matar a nadie. No. Pero eso no es mejor para el sistema. No, claro que no. Es mucho más peligroso el PNV que ETA. Mucho más peligroso el PNV. Porque el PNV está filtrado. Entonces no te está jodiendo el país, pues rompiendo el país, perdón. He dicho mantener relaciones sexuales. Te está fastidiando el país y sin embargo tú le estás dando coba para que lo haga. Sí, no, le estás abriendo las puertas. A ETA, por lo menos al delinquir, como grupo terrorista, se las estaba cerrando. Entonces, claro, ¿ahora qué pasa? Que como ya no delinque, pues ahora, ¡pum!, a los parlamentos. Entonces tienes a los etarras, ya el ayornamiento etarra, y los tienes en los parlamentos, y pues muy posiblemente un etarra, como fue el caso de Otegi, pues es muy posible que sea Lehendakari. Bueno, él no en la España. sombra, porque no se va a presentar de momento en estas, pero esto ya lo contaremos. ¿Eso Vamos es a mejor? despedir. ¿Es mejor esa situación? No, claro que no. No, pero lo que yo me estoy Y lo refiriendo es se hace que con su consenso. el mensaje de ese nacionalismo catalán, por entenderlo, de los años finales de los 70, principios de los 80, difiere mucho del actual. ¿no? Como el de Cambó, el de Cambó también, aparentemente, pero Sí, el horizonte está... Bueno, cerramos que no llegamos al HD. Así que nada, os despedimos. Manuel Llamas, mil gracias. Dani Fernando, gracias. Placer. Querido Pedro, gracias. Y Javi, a ti te veo Hasta mañana. mañana, Y ustedes mañana tienen una cita aquí, como todas las noches, en Big One Media a las 9 en Libertad. Muchísimas gracias por estar ahí.